Muy buenas tardes a todos los público que nos escuchan el día de hoy. Sean bienvenidos a su podcast preferido llamado Empápate de Cultura. El día de hoy, yo y unos compañeros más les vamos a estar hablando sobre algunos personajes bastante importantes dentro de la psicología, tales como Harry Stack Sullivan, Melanie Klein, Karen Horney, entre otros muchos más. Comenzamos con mi compañero Christian, quien nos va a hablar un poco sobre Anna Freud. Adelante, Christian, te escuchamos. Yo les voy a hablar un poquito y rápido de los mecanismos de defensa. Esto los expone Anna Freud y de ahí partimos con la teoría. La definición es que son un grupo de estrategias psicológicas que se desarrollan a un nivel inconsciente del ser y que se erigen como barreras del ego para su propia protección. ¿Qué es esto? Nos ayudan a sobrellevar el día a día y a debatir entre el yo, el ello y el super yo. Como rápidamente puedo comentarles algunos, pueden ser compensación, expiación, fantasía, formación recreativa, identificación, aislamiento, negación, proyección y regresión. Y sobre esos hablamos de muchos más, porque de verdad hay muchísimos. Podemos dividirlos, o bueno, a mí me gusta dividirlos en dos, porque los primarios son cuando tenemos pues poca edad, y normalmente son negatorios, o sea, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, no voy a hacerlo. Pero los secundarios ya es cuando tendemos a preservar el criterio de la realidad. O sea, estamos conscientes de nuestra realidad, pero no siempre la aceptamos tal cual es. Y eso es un problema, porque un sistema que nosotros tenemos muy arraigado es siempre cambiar nuestra forma de ver la realidad. Precisamente por eso se llaman mecanismos de defensa. Tenemos que adaptarnos a nuestra realidad y tratar de cambiar en manera de lo que nosotros queremos lo que vivimos, aunque no sea lo más consciente o no sea realmente lo que está pasando. Como un ejemplo les puedo poner ahorita, hay una película que se llama The Marvels. Está dirigida por Nia Da Costa. Y esta señorita Nia Da Costa decía que iba a ser una película revolucionaria y que iba a cambiar la industria y que iba a salvar a Marvel. Sin embargo, pues se está destrozando porque no tiene una historia, no tiene un buen concepto y demás. El chiste de la situación es que al final ella está culpando a todas las personas machistas, a los retrógradas y demás. No admite que fue su culpa por no ponerle suficiente empeño a esta película. Así de fácil es un mecanismo de defensa. Eso fue muy interesante, Christian. Ahora pasamos con mi compañero Edgar, quien nos va a hablar un poco sobre una destacada psicoanalista llamada Melanie Klein. Adelante, Edgar, te escuchamos. Hoy vamos a platicar sobre la destacada psicoanalista Melanie Klein, nacida en Viena en 1882 y fallecida en Londres en 1960. Fue una psicoanalista conocida por su importante contribución al desarrollo de la teoría de relaciones de objetos dentro del psicoanálisis. La corriente teórica de Melanie Klein se basa en la idea de que la psique humana está influida desde una edad temprana por complejos procesos inconscientes y por las relaciones que se establecen con los objetos de su entorno. Ella enfatizaba la importancia de los primeros años de vida, cómo los bebés internalizan y representan a la figura de cuidado en su psique, como pudiera ser una madre. Uno de los conceptos claves de la teoría de Melanie es la posición esquizoparanoide. Según esta perspectiva, los bebés experimentan ansiedades primitivas relacionadas con la pérdida y la destrucción, lo que los lleva a dividir el mundo en objetos buenos y malos. Esa división da lugar a procesos como la proyección y la introyección. Las aportaciones de Melanie Klein a la psicología actual son enormes. Sus ideas sobre el desarrollo temprano y la relación de objetos han proporcionado una base sólida para el estudio de la psicopatología y la terapia psicoanalítica. Además, ha influido en áreas como la psicología del desarrollo y la terapia familiar. Un caso que podemos dar a conocer es sobre una joven llamada Ana que experimentaba ansiedad intensa y una sensación constante de inseguridad. A través del análisis descubrimos que estas emociones estaban relacionadas con su relación temprana con su padre, quien ausentaba emocionalmente. Así concluyendo esta breve explicación sobre la psicoanalista Melanie Klein. Y ahora vamos con un pequeño ejemplo referente al tema de nuestro compañero Edgar. Claro, como nos dijo Edgar, sobre esa teoría voy a dar un ejemplo para que se pueda entender un poco más fácil. Imagina que a alguien que en momentos de conflicto con amigos pasa de sentir desconfianza y paranoia, que sería posición esquizoparanoide, a experimentar culpa y preocupación por haber dañado esas relaciones, que sería la posición depresiva.
Estos cambios emocionales reflejarían la interacción de las posiciones de Medal y Klein en la vida cotidiana. Eso fue muy interesante, Edgar. Me encantó cómo nos dice la información sobre la psicoanalista Menekli. Ahora seguimos con el siguiente personaje. En este caso es Harry Stack Sullivan y lo va a presentar su servidor Edwin Alexander. Hola a todos los que me escuchan, yo soy Edwin Alexander y el día de hoy les voy a hablar sobre Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan fue un psiquiatra del siglo XX quien destacó por su teoría de las relaciones interpersonales, así como también algunos tratamientos referentes a la esquizofrenia. Les voy a hablar un poco sobre la teoría interpersonal del Harry Stack Sullivan, quien plantea que en base a las relaciones interpersonales que vamos teniendo, esto afecta a nuestra personalidad. Un ejemplo podría ser sobre una niña llamada Maya. Maya creció en un lugar donde sus padres siempre están ocupados y rara vez le prestan la atención como se debe. Eso nos lleva a que Maya aprendió a ser muy independiente desde una edad temprana. Sin embargo, también desarrolló una sensación de inseguridad y ansiedad en sus relaciones, ya que tenía a ser ignorada o abandonada. A medida que Maya va creciendo, se va desarrollando, lleva esas experiencias a su infancia, a sus relaciones adultas, y tiene muchas dificultades para confiar en los demás y siempre está preparada para ser rechazada. A pesar de su deseo de conectarse con los demás, su miedo a ser ignorada la lleva a mantenerse distanciada, lo que a su vez refuerza su sensación de soledad e inseguridad. Este ejemplo como tal nos muestra cómo las experiencias interpersonales de Maya, especialmente las de su infancia, han moldeado su personalidad y su forma de relacionarse con los demás. Este ejemplo se usó en base a la teoría de las relaciones interpersonales de Harry Stack Sullivan. Y ahora seguimos con mi compañero Israel y mi compañera Celet, quienes nos van a hablar un poco sobre la gran psicoanalista Karen Horney. Adelante, los escuchamos. Karen Horney fue una psicoanalista alemana que hizo importantes atribuciones a la teoría psicoanalítica. A diferencia de Sigmund Freud, Horney se centró más en aspectos sociales y culturales en lugar de impulsos biológicos. Su enfoque se conoce como la teoría psicoanalítica social. Horney se interesó especialmente en el papel de los factores sociales y culturales en el desarrollo de la personalidad. Criticó la teoría freudiana por considerar que atribuía demasiada importancia a los impulsos sexuales y agresivos y desarrolló su propio modelo. Uno de los conceptos claves en la teoría de Horney es el conflicto básico. Ella sostuvo que los niños experimentan ansiedades básicas relacionadas con la seguridad y el amor y desarrollan estrategias para lidiar con estas ansiedades. Identificó 3 patrones de personalidad básicos en función de cómo las personas enfrentan esos conflictos: el complaciente, el tipo agresivo y el tipo distante. El tipo complaciente tiende a buscar la aceptación y la aprobación. El tipo agresivo busca detectarse y dominar a los demás. Y el tipo distante busca independencia y evita la conexión emocional. Horney también introdujo el concepto de ansiedades neuróticas, que son patrones de pensamientos y comportamiento que surgen como respuesta a las ansiedades básicas. Estas ansiedades pueden incluir en el miedo al abandono, el miedo al rechazo o el miedo a la derrota. Karen Horney identificó varias actividades neuróticas, que según su teoría son estrategias que las personas desarrollan para hacer frente a las necesidades básicas. Esas actividades neuróticas son patrones de comportamiento que pueden considerarse como intentos de aliviar la ansiedad, pero que a menudo resultan en patrones destructivos o poco realistas. Cabe destacar que la teoría de Horney proporciona una perspectiva única sobre cómo las personas intentan lidiar con las ansiedades y las tensiones emocionales de su vida. Y ahora les presentamos un ejemplo. Un ejemplo para que quede un poco más claro esta teoría sería, imagina que alguien que constantemente busca la aprobación de los demás para sentirse valioso. Según esta teoría, esta búsqueda constante de aprobación podría ser una forma de lidiar con una ansiedad básica relacionada con la sensación de no ser amado o aceptado. Otro ejemplo podría ser como que hay alguien que tiende a ser excesivamente independiente y evita la intimidad emocional. Este comportamiento podría surgir como una estrategia para manejar la ansiedad básica, relacionada con el miedo al abandono o la dependencia. Eso fue muy interesante y me encantó cómo hablaron de Karen Horney. Bueno, gente, en este momento el podcast ha llegado a su fin, pero nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día y hasta pronto.